Señor nos continúe bendiciendo, mis hermanos. Bueno estar una vez más aquí con ustedes. Me gozo cada vez que su amado pastor y mi amado amigo y pastor Angelito me invita. Él casi no me invita, ya él no me quiere como antes, pero cuando él me llama yo vengo, yo no tengo problema. Y más ahora con su situación de la rodilla, que él se ha cansado de explicarme qué fue lo que pasó. Y lo único que yo entiendo es que él se está poniendo viejo. Eso es lo que yo sé. Yo le digo, sé que usted está viejo ya, no me dé tanta vuelta. Pero qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes y gozarnos en el amor que el Señor ha puesto en medio nuestro. Como dijo Angelito, ahorita me acompaña mi esposa hoy. Los muchachos en primera instancia venían conmigo, pero cuando llegamos allá a la iglesia se encompincharon y se quedaron. Y no me quedó de otra que dejarlos. Pero es un placer compartir la palabra del Señor y ver cómo la palabra del Señor actúa y obra en nuestras vidas. Cómo nos transforma la palabra de Dios y cómo la palabra es nuestra guía y debe moldear nuestro carácter para cada día ser más parecidos al Señor. En estos últimos días no ha salido una noticia buena y que sea refrescante para nuestros corazones en los titulares de los periódicos de nuestro país. Todo lo que estamos viendo es muerte, todo lo que estamos viendo es cómo la maldad nos arropa, y la maldad nos arropa no de una manera indiferente, sino que hemos visto cómo se ha revelado en situaciones donde se atacan unos con otros. Aquellos que en primera instancia se amaban, entonces vemos cómo se están atacando unos con otros. Y es que se ha perdido el amor, se ha perdido cada día más la bondad en medio nuestro. Es difícil ya estar en un lugar donde uno pueda estar tranquilo, porque entendemos que todo el que está a nuestro alrededor nos puede hacer daño. Y hemos creado como una paranoia al medio ambiente y vivimos encerrados. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo era un niño, no hace muchos años atrás, pues como ustedes entenderán, su pastor y yo somos grandes amigos, pero él es como mi abuelo. No, él y yo no somos contemporáneos. Clara es como mi mamá, pero él es como mi abuelo. Entonces, yo recuerdo cuando podíamos estar libres en la calle, sin ningún problema. Yo llegaba de la escuela a las 6 de la tarde y me iba para la cancha hasta las 9, las 10 de la noche, a montar bicicleta. Y no pasaba nada, pero ya no nos atrevemos a hacer eso ni de día lo hacemos. ¿Por qué? Porque se ha perdido la bondad. El mundo no conoce lo que es la bondad, pero nosotros los creyentes, a pesar de que el mundo en muchas ocasiones trata de arroparnos, tenemos que ser la diferencia. Tenemos que marcar una diferencia y tenemos que ser una lumbrera en el mundo. Tenemos que mostrarle al mundo que todavía la bondad existe. Tenemos que mostrarle al mundo que podemos ser buenos y tenemos que mostrarle bajo qué condiciones nosotros podemos ser buenos. La palabra de Dios nos llama a nosotros a ser buenos. Nos llama a cultivar la bondad. Nos llama a mostrarle a todos la gentileza que viene de parte de Dios a nuestra vida. Y de eso yo quiero que hablemos en el día de hoy. Yo quiero que hablemos de que debemos ser buenos, de lo que es una vida bondadosa. Y una vida bondadosa la conseguimos solamente por medio o como resultado del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y de eso quiero hablar en el día de hoy, de Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. Y quisiera que me acompañen allá. Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Es un pasaje que nosotros conocemos, que estamos bien familiarizados con él,
Constantemente estamos estudiándolo, un pasaje que enmarca lo que debe ser la vida del creyente. Y entonces, en ese pasaje nos habla de que nosotros debemos ser buenos y que debemos cultivar la bondad. Y por eso vamos a leer este texto y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros por medio de su palabra. Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor bendiga su palabra. Padre bueno, estamos delante de ti en el día de hoy y nosotros, humillados, nos enfrentamos a tu palabra. Humillados, Señor, porque necesitamos cambiar y ella es quien nos guía a donde tú quieres. Abre nuestro corazón, abre nuestro pensamiento, nuestra mente, y que nosotros podamos entender para aprender y para aplicar a nuestra vida tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta carta a los Gálatas es una carta maravillosa, una carta muy buena, donde el apóstol Pablo corrige la actitud de los creyentes que se habían apartado de la verdadera manera de vivir para Cristo. Los creyentes en la ciudad de Galacia se habían involucrado con prácticas esclavizantes y prácticas que no aplicaban para ellos, prácticas de la ley que lo habían quitado de su mente la manera correcta de vivir para Dios. No solamente ellos estaban en prácticas esclavizantes porque eran prácticas de la ley que se le había dado a los judíos, sino que también se habían comenzado a ligar con otras prácticas religiosas que lo habían apartado, que habían quitado su vista del Señor. Esta es la única carta que el apóstol Pablo escribe y que no le da palabras de amor a los hermanos a quienes le escribe. Había un saludo común para del apóstol Pablo para todos los hermanos, y vamos a ver algunos de ellos, de cómo Pablo se refería a ellos. Cuando nosotros nos vamos a la carta a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo saluda a los hermanos, les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el verso 4 le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Y así le habla a los corintios, tanto en esta primera carta como en la segunda carta. Le dice: yo le doy gracias a Dios por ustedes. Cuando nos vamos a la carta a los Efesios, miren cómo el apóstol Pablo los saluda a ellos. Entonces, lo vemos diciéndole una vez más: Pablo, apóstol de Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3 le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando nos vamos a los filipenses el apóstol Pablo les da un derroche de bendiciones y de abrazos y de saludos y besos, y le dice: ustedes son mi corona, le doy gracias a Dios por ustedes, me acuerdo siempre de ustedes en mis oraciones. Les da un sinnúmero de elogios. A los Gálatas el apóstol no le da eso. Cuando nos vamos a Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, que tiene esta carta exclusivamente para corregir a los hermanos, le dice: Pablo se presenta como siempre apóstol, no de hombre ni por hombre. Fíjense que a ninguno le dice eso. Él a todos le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a estos hermanos que se habían desviado del camino del Señor y que estaban confiando en otras doctrinas
Pablo le dice: yo soy el apóstol no por ningún hombre, sino por la autoridad de Jesucristo, por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Si siguiéramos el patrón que trajo en las otras cartas, ¿qué debería seguir después de ese saludo? El apóstol debiera alabar a la iglesia: le doy gracias a Dios por ustedes, ustedes son esto, ustedes son lo otro, pero a ellos él no le hace eso. A ellos él le da inmediatamente, le dice: yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio que les he enseñado. Se habían apartado totalmente de esto. La libertad de Cristo, el apóstol Pablo se la está corrigiendo, porque dice: ustedes que ya son libres se han convertido en esclavos. Se han convertido en esclavos. ¿Por qué? Porque han comenzado a seguir doctrinas de hombres, doctrinas que no son lo que el Señor nos ha mandado a seguir. El apóstol escribe esta carta para corregir la vida de los hermanos. Y en este capítulo 5 que leemos, él le hace un llamado a vivir la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes con firmeza. En el verso 1 del capítulo 5, el apóstol Pablo le dice: estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Se lo enfatiza: vivan firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y le dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estos hermanos, siendo libres en la palabra, siendo libres por la obra de Cristo en ellos, se habían apartado y habían comenzado a vivir una vida de esclavitud, una vida de un yugo que no podían cargar, una vida de cargas, una vida de imposiciones que no iban conforme a lo que el Señor les había dejado en su palabra y los que ellos habían recibido del apóstol Pablo. Pablo los llama a vivir una vida de libertad en este capítulo 5 y a la misma vez le advierte cómo vamos a vivir esa libertad. En el verso 13 él le dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo le dice: ustedes están llamados a vivir libres, no a vivir en libertinaje. Los creyentes debemos cuidarnos de eso, porque muchas veces convertimos la libertad en libertinaje, y eso lo vemos a diario en la vida del hombre. Nos dan libertad para que nos manejemos abiertamente y queremos terminar haciendo las cosas como nos da el deseo y la voluntad. Todo lo contrario a lo que se nos ha enviado. Le decimos a nuestros hijos: tú vas a jugar ahí donde yo te vea, no te muevas, lo dejamos libre. Y cuando nos descuidamos, el muchacho se ha ido y no sabemos dónde está. Porque convertimos la libertad muchas veces en libertinaje. Los creyentes muchas veces queremos adoptar prácticas mundanas y decimos: no importa, a libertad me llamó Cristo. Cristo me llamó a vivir en libertad, pero una libertad que está regulada exclusivamente por lo que Él ha dejado en su palabra. Yo no puedo hacer las cosas como yo quiera porque Cristo me llamó a libertad. Cristo me llamó a libertad en su sacrificio, a vivir para Él, y eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Es lo que dice el apóstol Juan cuando dice: y conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo y viviréis bajo el yugo de Cristo, y entonces la verdad nos hará libres. La libertad no la podemos usar como nosotros queramos, sino como la palabra de Dios nos enseña. Cuando nos habla de esto, a partir del verso 16, y vamos a ir avanzando hasta llegar a nuestro texto en el verso 22, en el verso 16, el apóstol Pablo nos enseña la manera correcta de disfrutar esa libertad. Él dice que la manera correcta de disfrutar esa libertad es estando sometidos al Espíritu de Dios. A partir de ese verso, él muestra cómo los deseos de la carne
y el fruto del Espíritu se contraponen, chocan, pelean, y el fruto de la carne o las obras de la carne eliminan la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Qué dice el verso 17? Después que nos habla de los deseos de la carne, dice: estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Los deseos de la carne se vienen a nuestra vida para aprisionarnos, haciéndonos creer que estamos libres para que no hagamos lo que queramos, que es vivir para Dios. Nos convierten una vez más en esclavos. Sin embargo, dice en el verso 18: pero si sois guiados con el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, entonces somos verdaderamente libres. Este capítulo 5 habla de la libertad del creyente. Habla de cómo el creyente va a vivir esa libertad, de cómo el creyente se refleja esa libertad que hay en él. En los versos 19 al 23, entonces, él nos habla abiertamente de cómo no debe vivir el creyente y cómo debe vivir el creyente. Cómo el creyente se convierte en un esclavo y cómo el creyente entonces disfruta de la libertad, que dice a partir del verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Importante que veamos algunas cosas allí. Cuando nos habla de las obras de la carne y al presentarnos estas dos listas nos está presentando lo que no debe y lo que debe ser la vida de aquellos que viven para Dios. Cuando vemos la lista que nos hace de las obras de la carne, termina diciendo: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Serán esclavos, no solamente esclavos en este mundo, sino esclavos también en la eternidad, porque no pueden heredar el reino de Dios. No van a ir a la vida eterna. El que practica estas cosas no es un creyente. No tiene a Cristo en su corazón. Y si no tiene a Cristo en su corazón, no heredará el reino de Dios. No podrá disfrutar de la vida eterna. En cuanto, contrario a esto, cuando nos habla del fruto del Espíritu, nos dice: contra tales cosas no hay ley. Nosotros somos totalmente libres cuando vivimos sometidos al fruto del Espíritu de Dios. En esta lista que nos da del fruto del Espíritu, y ahí es que quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, vemos y hemos hecho este recorrido para saber que la libertad del creyente se vive en el fruto del Espíritu, y como nosotros somos libres, tenemos que saber entonces cómo vamos a cultivar ese fruto, y por eso entonces nos vamos a detener aquí. Esta lista del fruto del Espíritu tiene 9 características. El apóstol Pablo nos dice los frutos del Espíritu. Es un fruto único que tiene esas cualidades. Y esas cualidades, las 9, deben estar presentes en nuestra vida, aunque obviamente una en mayor grado que la otra. No vamos a estar nunca, todas van a relucir hasta que, como dice las Escrituras, lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y eso solamente lo tendremos cuando Cristo venga por nosotros, y quiera Dios que sea pronto. Estas 9 características comprenden lo que debe ser el carácter de un creyente, enmarcan aquí lo que debe ser nuestra vida. William Hendrickson, un escritor, teólogo de tiempos pasados, no tan pasados, pero de tiempos pasados, hablando del fruto del Espíritu, hace una clasificación que a mí me encanta. Y él, aunque nos advierte que esto no es totalmente seguro, a mí me gusta la manera en cómo él lo acomoda. Y él dice que estos frutos los podemos dividir en 3 grupos de 3. 3 grupos de 3. 9 características, 3 grupos de 3.
El primer grupo, él dice, que apunta a nuestras cualidades espirituales básicas: amor, gozo y paz. El segundo grupo, él dice que apunta a nuestras relaciones sociales. Por eso él habla de la paciencia, la benignidad y la bondad. En el tercer grupo, él no tiene una calificación o un nombre definido para esto. Yo lo identifico como que este grupo tiene que ver con nosotros mismos. Nuestra relación con Dios, por eso nos habla de la fe. Nuestro carácter, por eso habla de la mansedumbre. Y nuestra disciplina, por eso nos habla del dominio propio. Entonces, de estos tres grupos, en el día de hoy yo quiero que veamos el segundo grupo. Y que hablemos entonces de la benignidad y la bondad. De estas 9 características que nos da, todas son importantes. No podemos estar falto de ninguna. Yo no puedo decir, yo tengo esta, pero no me gusta aquella. El fruto del Espíritu es un fruto integral, en el cual todos los creyentes tenemos que cultivar este fruto. En este segundo grupo vamos a estar viendo la benignidad y la bondad, porque compete a las relaciones unos con otros. Cómo vivir mi vida como creyente delante del mundo. El amor, el gozo y la paz, yo lo puedo vivir para mí mismo. La fe, la mansedumbre y la templanza, también puedo vivirla para mí mismo. Pero cuando hablo de la paciencia, la benignidad y la bondad, tengo que reflejarlo de manera ineludible cuando me relaciono con las demás personas, ya sean creyentes o no creyentes. En nuestros días nos hace falta, aún a los creyentes, que nos involucremos en vivir de esta manera, que nos involucremos en tener una vida cada día más benigna, una vida llena de bondad, porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo no conoce la bondad, el mundo no conoce la benignidad, el mundo quiere cada día un bienestar propio, el mundo quiere buscar cada día la facilidad para sí mismo, pero nosotros los creyentes estamos llamados a ayudar a los demás, estamos llamados a reflejar a Cristo, estamos llamados a ser una lumbrera en medio de un mundo oscuro y que se pierde cada día más. Es por eso que la manera de reflejar a Cristo es teniendo una buena relación con los demás. Es reflejando que nuestra vida es diferente. Y la diferencia comienza cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando nuestro carácter se cultiva por medio de estas cosas: paciencia, benignidad y bondad. El Señor nos habla de la paciencia como una cualidad indispensable para nuestra relación con las demás personas. Hay alguien que, hablando de estas cualidades del fruto del Espíritu, traté de encontrar quién era, encontré esa frase y me llamó la atención, me gustó. No pude identificar su autor, la tomé como una frase anónima, pero hablando del fruto del Espíritu en cuanto a nuestra relación con los demás, hay alguien que dijo que la paciencia es un amor sufrido, la benignidad es un amor compasivo y la bondad es un amor administrador. Esto describe lo que debemos ser nosotros. Debemos sufrir por los demás, por lo que los demás sufren, por ayudar a los demás. Tenemos que tener compasión, no podemos ser indiferentes y tenemos que administrar la gracia de Dios de forma tal que nuestro amor sea evidente ante las demás personas. Por eso es que la paciencia es un amor sufrido, la benignidad es compasiva y la bondad es administradora de los bienes y la gracia que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de estas cosas, por lo general entendemos que la benignidad y la bondad son sinónimos. Y nos preguntamos por qué el apóstol Pablo puso lo mismo. Nos habla de benignidad y bondad, nos está hablando de lo mismo el apóstol al hablarnos de esto. Son dos cualidades que están estrechamente relacionadas y de las cuales muchas veces nosotros no podemos diferenciar una de la otra. Entendemos que estamos hablando de lo mismo, pero verdaderamente estamos hablando de dos cosas que el Señor tiene para que nosotros en conjugación la usemos y le demos testimonio a los que están alrededor nuestro del amor y de la bondad del Señor.
¿Significan lo mismo la benignidad y la bondad? ¿Puedo yo, mis hermanos, ser benigno y no ser bondadoso? ¿O viceversa, ser bondadoso y no ser benigno? ¿Significa que al yo ser bondadoso debo ser débil con las demás personas? A veces nosotros decimos, él sí es bueno, él es tan bueno que la gente hace con él lo que quiere. ¿Significa eso lo que nos dice la palabra de Dios aquí? Cuando nos dice que debemos ser benignos y bondadosos, ¿significa eso? ¿Puedo yo por mí mismo cultivar esas características y decir, de aquí en adelante yo voy a luchar por ser el hombre más bueno que hay en mi barrio, en mi trabajo, en mi escuela? Yo me voy a ganar la medalla del hombre más bueno. ¿Puedo yo cultivar por mí mismo la bondad y la benignidad? ¿Es posible que yo vea reflejada en mí la verdad y la benignidad? Todo esto nos habla la palabra de Dios. A eso estamos llamados. El Señor nos llama a ser diferentes, a ser buenos. Nos llama a ser buenos, nos llama a cultivar este fruto en nosotros. Para saber cómo podemos cultivar y vivir esto, vamos a definir lo que es la benignidad y lo que es la bondad. La benignidad es una actitud interior, una disposición amable de carácter y actitudes que abarca la ternura, la compasión y la dulzura. Cuando la palabra de Dios nos habla de benignidad en este pasaje, la palabra griega que usa significa una cualidad que no simplemente la debemos asociar como algo puro, sino que es una disposición interna de carácter y actitud que abarca ternura, compasión y dulzura. Oigan eso, ternura, compasión y dulzura. Eso es benignidad. En tanto la bondad es el reflejo externo de la benignidad. Podríamos definir la bondad como la práctica o expresión externa de la bondad. La benignidad es una actitud interior de ternura, compasión y dulzura, y la bondad es una actitud exterior. La benignidad es lo que yo soy y la bondad es lo que yo hago. Como nos dicen en la escuela, la benignidad es la teoría y la bondad es la práctica. La benignidad es lo que yo pienso, las convicciones que yo tengo en cuanto a hacer lo bueno en todo momento. La bondad es llevar ese sentimiento a la acción. Yo quiero hacer siempre lo bueno, pero yo no me quedo en que quiero hacerlo, sino que yo lo hago. Es por eso que una actitud está estrechamente relacionada con la otra. Yo soy benigno, y si soy benigno voy a ser bueno, porque voy a poner en práctica esa benignidad. Pero si yo soy bueno es porque soy benigno, es porque tengo el deseo desde adentro que Dios ha puesto en mí de hacer lo bueno siempre. La benignidad es el deseo de hacer lo bueno, lo opuesto de hacer lo malo. Lo opuesto de hacer lo malo. La bondad es la acción que nos lleva a servir a los demás, sin importar que este servicio represente situaciones difíciles para nosotros. Entonces, no podemos pensar o tenemos que sacarnos la idea de la mente de la que la bondad y la benignidad son lo mismo. Una va de la mano con la otra. Una no puede estar separada de la otra. Pero son dos actitudes diferentes, una interna y otra externa, una de deseo y otra de acción. Cuando nos vamos a la palabra de Dios encontramos esto claramente definido y podemos verlo comenzando de nuestro Señor Jesucristo y otros siervos de Dios cómo actuaron en bondad y benignidad. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 le traen la mujer adúltera y quienes la traen simulaban hacer lo correcto, pero no hacían lo correcto porque estaban violando procedimientos que debían hacer para tener un juicio justo. Y traen a la mujer para probar al Señor y le dicen, esta mujer la encontramos en pleno acto del adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla.
y cada uno de ellos tenía su piedra en la mano. Y el Señor, que está sentado, comienza a escribir en la tierra, probablemente cosas que iban directamente con la vida de cada uno de ellos. Y la única respuesta que el Señor le dio fue: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, sea el primero en atacarla. Y todos ellos comenzaron poco a poco, dice la palabra, a retirarse, soltaron sus piedras y se fueron. El Señor entonces se incorpora, mira a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y en el verso 10 ella le dice: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando leemos este pasaje, podemos ver en el Señor reflejada ternura, compasión y dulzura. Ay, si esa mujer me lo hubiesen traído a mí, yo no hubiese actuado como el Señor. Pero el Señor, que es quien define la benignidad y la bondad, actúa de una manera que hasta para leerlo es agradable. Le dice a ella: ni yo te condeno. Él no está pasando por alto su pecado, puesto que le está reprendiendo, le está diciendo: no peques más. Pero la trata con benignidad, con dulzura, con compasión. En el capítulo 22 del libro de Lucas vienen a arrestar al Señor. Pedro, que no tenía ninguna benignidad ni ninguna bondad, saca su espada, le tira un machetazo a uno de los soldados, siervos del sumo sacerdote. El hombre esquiva, imagino yo, a Pedro, y Pedro le lleva la oreja. Cuando uno lee eso y ve que el Señor reprende a Pedro, le dice: no, pero el Señor debió dejarlo, no que le arranque la oreja, no, que la cabeza se la llevara en claro. Pero el Señor es benigno y quiere hacer todo lo bueno siempre, actuar siempre en contra del mal, y eso nos enseña su palabra. Y no solamente quiere actuar, sino que lo hace. Le dice a Pedro: ya basta, tranquilo. Coge y le topa a aquel hombre, le pasa cariñosamente la mano por su oreja, y el hombre queda nuevecito otra vez. Benignidad de parte de Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, y eso debemos nosotros seguir. Pero podemos identificarlo en otros siervos de Dios. Vamos a hablar, por ejemplo, de Job. Job capítulo 29, verso 15. Miren lo que dice de Job: yo era ojos al ciego, pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y sus dientes hacía soltar, y de sus dientes hacía soltar la presa. Dice Job: yo quería ayudar a todo el mundo. No había nadie que necesitara ayuda que yo no quería ayudarlo. Si era ciego y no podía cruzar la calle, yo lo ayudaba. Si era cojo, lo cargaba. Los que estaban en la calle desvalidos, yo era su papá. Dice: yo era padre de los menesterosos. Job era un hombre benigno, pero él no se quedaba en deseos. Eso lo dice el capítulo 29. Miren lo que dice el capítulo 31. El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. No basta para nosotros con querer hacer lo bueno, debemos hacerlo. El mundo en el que vivimos se pierde porque la gente quiere hacer lo bueno y no lo hace, porque somos muy prestos a criticar a aquellos que no están haciendo las cosas bien, y nosotros, sabiendo cómo se hace, no lo hacemos. Los creyentes tenemos que actuar en favor de aquellos que necesitan. Debemos saber que el Señor ha sido bueno con nosotros, y nosotros debemos ser buenos con los demás. Debemos actuar como dice Job. No podemos ser indiferentes. Tenemos que sacar a flote la benignidad que el Señor ha puesto en nosotros y actuar, llevar la bondad más allá. Tenemos que vivir acorde a lo que el Señor nos ha puesto. Nuestras ciudades cada día más se pierden. Nuestros jóvenes se pierden. Nuestras familias alrededor nuestro se pierden. ¿Saben por qué?
Porque los creyentes nos hemos quedado en la teoría y no hemos querido pasar a la práctica. Nos quedamos en vamos a orar, pero no vamos a actuar. No estoy diciendo que orar es malo. Debemos orar sin cesar, pero debemos actuar también. El Señor Jesús fue un hombre de oración y de acción. Constantemente lo vemos orando, pero constantemente lo vemos en medio de la multitud, sanando, dando comida, trayéndole vista al ciego, trayéndole para que los cojos caminen. Lo vemos actuando en favor de los necesitados. Los creyentes marcamos la diferencia cuando, siendo guiados por el fruto del Espíritu en medio nuestro, damos en favor de aquellos que lo necesitan. Tenemos un carácter distinto, somos compasivos, somos tiernos, somos dulces. Y a los hombres nos cuesta ser eso y que nos hablen de eso, pero mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor cada día: dame dulzura. Dame dulzura. Después que yo estudié este pasaje, tengo que luchar cada día, porque a veces yo soy medio agrio y no me gusta que me molesten. No me gusta que me molesten. Y tengo que ser más dulce con mi esposa, tengo que ser más dulce con mis hijas, tengo que ser más dulce con mi hijo, tengo que ser más dulce con los de afuera. Tenemos que ser dulces. Pídale al Señor cada día en su oración que lo convierta en un caramelo. Dice: Señor, haz un dulce de mí, un dulce de leche relleno de guayaba. Que la gente sepa que hay algo diferente en mí, y eso diferente es tu gracia y tu Espíritu guiando mi vida. Nosotros los creyentes tenemos que tener un distintivo, y ese distintivo viene del fruto del Espíritu en nosotros, de lo que el Señor hace en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos por el fruto del Espíritu y sometidos al fruto, cuando disfrutamos la libertad de Cristo, los que están alrededor nuestro se dan cuenta. ¿No le ha pasado a usted que usted llega a un lugar y lo tratan con delicadeza, bien, y usted dice: esa persona tiene que ser cristiana? ¿Sabe por qué pensamos eso? Porque eso es un fruto que viene de Dios. Usted se monta en un ascensor y ya nadie dice buenos días. Usted llega a una oficina y está todo el mundo por su lado. Nadie quiere atender a nadie, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Cuando usted llegó, aunque nadie conteste, vamos a decir buenos días. Por favor, gracias. Vamos a ayudar a los demás y la gente va a ver a Cristo a través de nosotros. Tenemos que cultivar eso. No basta con saber estas cosas, no basta con que pasemos estudiando todo el tiempo este pasaje del fruto del Espíritu, no basta con que sepamos que nosotros debemos vivir de esa manera. Tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No basta con que digamos eso se hace de esta manera. Lo que basta es que nosotros vayamos y lo hagamos. No espiritualicemos nuestra falta de atención y nuestra indiferencia. A veces decimos: yo no tengo que ver con eso, eso es su pecado. No es que apoyemos lo que está mal, pero actuemos en favor de los que están presos con el pecado. Enseñémosle que lo hizo mal, no le demos un premio, pero ellos necesitan que nosotros le digamos cómo cambiar su vida. Ser bondadoso, ser benigno, no significa ser débil. No significa que vamos a dejar y apoyar lo malo que hace el otro. Significa que con firmeza vamos a corregir en amor a los demás. Fue lo que hizo el Señor cuando llegó al templo. ¿Qué hizo el Señor cuando llegó al templo? Sacó a todos los que estaban allí. Pero no dice la Biblia, salieron tanto partidos. Hubo que llamar 911. Y hubo gente que quedó de ahí en adelante que no pudo caminar más porque el Señor le dio una pela. Con firmeza volteó las mesas de los cambistas y los sacó, pero no lo maltrató a nadie. La bondad es firme, aún cueste actuar enérgicamente en contra de las cosas que están mal. No dejamos de ser bondadosos por actuar correctamente. Debemos ser firmes, debemos cultivar
esto cada día en nuestra vida. La benignidad y la bondad son características que deben estar presentes cada día más en medio nuestro, cada día más en nosotros. Contagiar en nuestros centros de estudio, que los demás entiendan que pueden contar con nosotros, en nuestro trabajo, mis vecinos que me rodean, que sepan que nosotros somos diferentes y que ellos pueden contar cada día en sus necesidades, especialmente en sus necesidades espirituales, con nosotros. Ante estas cosas tenemos que saber algunas cosas más. Lo primero que tenemos que saber es que la benignidad y la bondad vienen exclusivamente de Dios. ¿Cómo yo voy a ser bondadoso y benigno? Cuando estoy a los pies de Dios. Esto es lo primero que debemos saber. Este es un fruto que viene de Dios a nuestra vida. Una vida de bondad, una vida benigna, es una vida que viene exclusivamente de Dios. Solo Dios puede definir lo que es bueno. Solo Dios ha fijado las bases de lo que es bueno para el hombre y para la sociedad en general. Cuando nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, nos vemos que Dios está creando, y es de allí que resulta el concepto de lo que es bueno. Dice Génesis capítulo 1, verso 10, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y lo repite en el verso 12, en el verso 25, en el verso 31, y allí no había nadie con Dios. No había nadie diciéndole a Dios, mira, no, quita eso no. Sí, esto sí es bueno, no. La bondad, lo que es bueno, viene como un concepto exclusivo de Dios. Fue Dios que determinó lo que era bueno. Y es por eso que yo no puedo ser bondadoso por mí mismo, porque no hay nada bueno en mí. La bondad viene de Dios. También la Biblia nos dice que Dios es bueno, que hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dios es el único bueno. El Señor Jesús, en su condición humana, cuando el joven rico viene donde él, le dice, maestro bueno, le dice, no me llames bueno a mí. No hay hombre que pueda ser bueno. Bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Una vida de bondad y benignidad es una vida que viene exclusivamente de Dios. Para nosotros los creyentes viene como un fruto del Espíritu. Por nosotros mismos es imposible que seamos buenos. Así que mi hermano, no importa lo que usted haga, no importa el material que usted lea, no importa lo que usted practique, si no vivimos sometidos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, imposible que seamos buenos. Imposible que seamos buenos. Solamente vamos a ser buenos, solamente vamos a ser bondadosos, solamente vamos a tener un carácter tierno, dulce, amoroso, compasivo, cuando nosotros nos entreguemos a vivir única y exclusivamente bajo el control absoluto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el fruto del Espíritu comienza a hacerse una realidad en nosotros. Una vida de bondad y benignidad es una vida que viene de Dios. Es una vida que viene a nosotros cuando el Espíritu Santo comienza a aclarar nuestra vista y nos hace ver las cosas diferentes. Yo sé que Él es malo, pero yo soy tan malo como Él. La diferencia es que Cristo me ha salvado y a Él no. Cuando yo veo personas pidiendo en la calle, yo tengo que saber que la diferencia entre ellos y yo es que a mí Cristo me salvó y a ellos no. Esa es la diferencia. Es por eso que entonces yo debo vivir según lo que el Espíritu tiene para nosotros y ser compasivo con ellos, ser amorosos. Veníamos saliendo una noche, mi familia y yo, de una boda de una joven muy querida de nuestra iglesia, y ya era tarde en la noche, era casi la medianoche, 11:30, 11:40 de la noche. Y yo recibí una lección grande de mi hija del medio, que tiene 10 años ahora, tenía 9 en ese entonces. Vamos saliendo y con la paranoia en la que nos movemos, yo andaba con los seguros puestos, con los vidrios arriba, con todo. Y en una intersección de un semáforo, viene un joven a pedirnos. Y yo le digo, no, yo no tengo nada.
casi las 12 de la noche, y este hombre viene, qué sé yo quién es ese hombre. Y él me dice, dame lo que sea. Y estaba con sus instrumentos de limpiar vidrio y sus cosas. Yo me hago el loco y sigo mi camino. Cuando cruzamos el semáforo me dice mi hija, wow, papi, tú pudiste haberle dado algo. Dice, él está a esta hora en la calle y oye lo que él dice, que no tiene ni siquiera comida. Y nosotros tenemos un bizcocho ahí que nos lo estamos llevando para la casa. ¿Por qué tú no le diste ese bizcocho a él? Y fue como una puñalada que me dio. Y dije, wow. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Nosotros no pensamos en lo bueno, nosotros pensamos en nosotros. Es por eso que la vida de benignidad y bondad viene de Dios, porque solo Dios dice, eso es bueno y es bueno en gran manera. A mí no me costó más remedio que en la próxima intercesión devolverme y comenzar a buscar dónde estaba el muchacho. Y lo encontramos ya moviéndose. Y le llamó, fulano. Yo no tengo dinero, pero lo que tengo aquí es un bizcocho. Dice él, bueno, pues ese bizcocho va a ser mi cena. Cogió su bizcocho y dijo, yo con este bizcocho me voy para mi casa. Yo no sé si se fue. A veces uno tiene la tendencia de creer que todo lo que le están diciendo es mentira. ¿Quién sabe para dónde se ve ese hombre? Pero eso no era mi problema. Mi problema era ser benigno y bondadoso con él. Yo le di el bizcocho, le tapó su cajita, yo me fui por un lado y él con la mano se fue comiendo su bizcocho. Tenemos que llevar la teoría a la práctica, pero eso viene de Dios. Tenemos que pedirle a Dios cada día que nos dé compasión por aquellos que no le conocen, que les dé compasión por nuestros hermanos, para que podamos ser como Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos. No solamente yo quiero ser benigno con mis hermanos en la fe, yo quiero ser benigno y bondadoso con aquellos que me hacen el mal también, con aquellos que dice la palabra de Dios que están perdidos también. Debemos ser bondadosos con ellos. Y para ser bondadosos, lo primero que tenemos que hacer es tener una vida de comunión constante con Dios. El fruto del Espíritu se cultiva en comunión con Dios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para ser bondadoso? ¿Qué yo voy a hacer para cultivar el fruto del Espíritu? Tener una vida de comunión íntima y constante con Dios. En segundo lugar, para ser benigno y bondadoso, lo otro que yo puedo aplicar a mi vida es que yo debo leer la palabra para aplicarla. Yo debo leer la palabra para practicarla. No es para conocerla, es para ponerla en evidencia. Yo sé, mis hermanos, lo que dice la palabra, nosotros lo sabemos, la estamos estudiando, leemos. Tenemos pastores que nos guían en la palabra, pero tenemos que hacer nosotros lo que ellos no pueden hacer, es practicarla. No puedo leer la Biblia para decir, leí la Biblia completa. Debo leer la Biblia para transformar mi corazón con lo que dice la palabra de Dios. Para eso debemos leer la palabra. Debemos orar diariamente pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a ser benigno y ser bondadoso. Si usted es agrio, órele al Señor que lo convierta en un dulce, que le dé dulzura, que le dé ternura. Comience a practicar eso con los demás. Con un simple saludo, salude a su hermano con cariño, dele un abrazo, dele un beso, a su familia con cariño, a la gente de la calle. Quizá usted no va a andar abrazando y besando a todo el mundo, pero que se sienta la cortesía, el amor, el cariño de Dios que se siente en nuestra vida. Comencemos a practicarlo. Comencemos a practicarlo, mis hermanos. Dedique tiempo cada día. Otra cosa que debemos hacer, dedique tiempo a saber cómo está la gente que está a su alrededor. Pero es que yo no tengo oportunidad de ser bueno con la gente, porque yo no sé, yo vivo estudiante, trabajando. No.
Pregúntele a sus compañeros de estudio cuáles son sus necesidades y ayúdalo. Comience aunque sea orando por ellos y dígaselo: yo oro por ti todos los días. Y cuando usted esté estudiando con su amigo, dígale: vamos a orar para que el Señor te ayude a que pase esta clase. Y si usted sabe más que él, ayúdelo. Pregúntele a sus vecinos cómo están sus hijos, interésese. Nadie va a venir a decirle a usted, vienen muchas veces, pero no es lo ideal. A ver, mire vecino, tal cosa, no, interésese, que ellos vean que lo que no hacen los demás, usted lo hace por ellos. Practique la benignidad y la bondad. Practiquemos eso. Comencemos, tomemos la acción de comenzar. Hay un hermano de la iglesia, un joven adulto, casado y con un muchachito. Pero a mí me encanta como él saluda. Porque aún, claro, no a todo el mundo, pero a personas que hemos estado con él desde que él es un jovencito, él nos saluda con un abrazo y con beso. Y a mí me encanta que él me dé el beso, que él me abrace, porque eso es una persona benigna y que lo muestra, que siempre está servicial, que siempre ayuda a cualquiera. Me encanta eso de él. Nosotros debemos ser así. Nuestra vida debe ser una vida diferente, comenzando por la benignidad y la bondad. Cuando nosotros cultivamos eso, nuestras relaciones con los demás florecen. Con los que conocen a Cristo y con los que no lo conocen, florecen nuestras relaciones. En segundo lugar, tenemos que saber, mis hermanos, que una vida de benignidad y bondad es un llamado de Dios para nosotros. Lo primero, después que vimos de qué nos estaba hablando, lo primero que vimos es que una vida de benignidad y bondad viene de parte de Dios. Ahora vemos que una vida de benignidad y bondad es un llamado de Dios para nosotros. ¿Qué dice su palabra? Mateo 5:48 nos habla de que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser como Dios. Mateo capítulo 5 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo tengo que ser como Dios, y si Dios es benigno, si el Señor Jesucristo es benigno y bueno conmigo, yo tengo que serlo para con los demás también. Efesios capítulo 5 verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces yo quiero imitar, tener la autoridad, tener poder, y no quiero imitar la benignidad y la bondad. No. Imitar a Dios incluye eso también, aunque a mí no me guste. Tengo que imitar, ser imitadores de Dios. Y eso lo incluye todo. Ser benignos y bondadosos no es una opción para nosotros. La benignidad y la bondad debemos practicarla a diario. Debemos esforzarnos en cumplirlas. Debemos esforzarnos en cumplirlo. Por lo cual, mis hermanos, si yo quiero permanecer en la teoría y solamente decir lo que debo hacer, estoy faltando al Señor, porque es un llamado de Dios para mí practicarlo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Miren lo que dice el capítulo 4 de la carta a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Contrario a esto, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La misma lista que nos dice en Gálatas que no debemos tener, nos la dice aquí, y aquí nos dice: quítense, elimínala, sal de eso, no lo hagas. En contrario a eso, ¿qué tú debes hacer? Ser benigno, ser misericordioso, ser perdonador, ser dulce, ser compasivo, ser tierno. Eso debemos ser. Capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo, ¿qué le dice a ellos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es un llamado de Dios del cual yo no debo escapar. Cuando yo no quiero ser benigno, lo que estoy diciendo es: yo quiero ser como los del mundo que no conocen a Dios y no le importa, y se matan con cualquiera, y no importa lo que pasó, no importa que seamos vecinos 30 años, si tú me haces algo yo no tengo que ver. Cuando yo niego esto en mi vida,
estoy negando que Cristo me ha salvado y me ha hecho diferente al mundo. Nosotros tenemos que ser benignos. Y debemos ser benignos porque al cultivar esto, la luz de Cristo se refleja en nosotros. La luz de Cristo se refleja en nosotros. La palabra de Dios nos dice, así alumbre vuestra luz. No la tape, ponla como un faro. Y entonces la benignidad no la ocultes, sé benigno, sé bueno, escucha a los demás, ten compasión por los demás, trátalo con dulzura, que cuando una persona entre por esa puerta, se empalague de nosotros y que reciba tantos saludos de afecto, de cariño, de amor, que diga, no es que yo tengo que volver ahí. Que no espere el domingo que pregunte, mañana hacen otro culto. Que sienta que hay algo diferente, que nosotros lo tratamos como nadie en su vida lo ha tratado. Que seamos benignos con ellos, que seamos bondadosos. Que cuando alguien entre por esa puerta, por andrajoso que esté, reciba amor y cariño. Y no solamente amor y cariño, que si tenemos la oportunidad de ayudarlo a resolver alguna situación, que lo ayudemos. Y vamos a reflejar la obra de Cristo en nosotros. Y eso es el tercer punto que les voy a dejar en el día de hoy. Una vida de benignidad y bondad es una vida que refleja a Cristo y su obra en nosotros. Miren cuál es el accionar de Cristo. Juan capítulo 5. Llega el Señor, va caminando, llega al estanque, allí están todos los necesitados, cojos, ciegos, mancos, los que tenían cualquier tipo de necesidad, esperando que venga el ángel y que mueva el agua, a ver si ellos llegan. Y el Señor se encuentra con un hombre que tiene 38 años allí. 38 años allí. Y el Señor se mueve a compasión. Dice, wow, mira aquel hombre allí. Y el Señor va y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y le dice, yo quiero, pero no puedo, dice el hombre. Porque cuando mueven el agua, como yo soy paralítico, en lo que yo me arrastro allá, viene uno primero que yo, se mete, y ahí otra vez yo tengo que venir a sentarme aquí. Y el Señor le dijo a aquel hombre, pero síguelo intentando, que tú lo vas a lograr. No te apures, que son 38 años. 38 más, hasta que lo logre. Señor es benigno con él y es bondadoso. Y le dice, ¿tú quieres ser sano? Párate. En el nombre de mi Padre, en el poder que Él me ha dado, párate y estás sano. Ese es el accionar del Señor. El Señor está en el monte, la gente está siguiéndole, Él está predicando, Él está enseñando la palabra, tiene benignidad con ellos, Él quiere que ellos hagan lo bueno, Él está interesado en ellos. Pero cuando llega la noche, le dice, todo el mundo que se vaya, que ya está oscuro, déjenme descansar, nos vemos mañana. Dicen, esta gente tiene el día entero aquí y no ha comido. Hay que resolver su problema. Multiplica los panes y los peces. Y 5,000, sin contar las mujeres y los niños, son alimentados. Cuando nosotros tenemos una vida de benignidad y bondad, reflejamos a Cristo y a su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener la intención, sino que vamos a cumplir con esa intención. Vamos a hacer cosas que nadie más está dispuesto a hacer. Vamos a hacer cosas que son vergonzosas para el mundo, pero que para nosotros en Cristo son cosas que aumentan nuestro gozo. Esta es una razón de peso y de gran importancia, aparte de las dos que ya hemos mencionado, para ser benignos y bondadosos. Es que Cristo es reflejado en nosotros cuando nosotros actuamos en favor de los demás. Cuando yo actúo en favor de los que necesitan, Cristo es mostrado
a través de mi vida. No solamente muestra a Cristo, sino que muestro que Cristo me ha transformado a mí y me ha liberado de las cadenas que están aprisionando a los demás, que ataban también mi corazón. Cumplir con esto nos lleva a mostrar cómo nuestra vida cambia por medio de la gracia de Cristo y cómo la vida de los demás va a cambiar única y exclusivamente bajo la obra restauradora del Señor en su vida. Una vida de benignidad y bondad es una vida que refleja a Cristo y su obra. Por eso es que Él dice, así alumbra vuestra luz. ¿Para qué? Alumbra vuestra luz. Para que los que nos ven, vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que la obra de Cristo sea mostrada en nosotros y en los demás. ¿Cómo yo voy a mostrar a los demás que soy un verdadero creyente? Cuando yo en benignidad y bondad actúo en favor de aquellos que necesitan. Así lo vamos a hacer. Y esto se hace realidad en el pueblo de Dios. Por eso es que cuando hay algún desastre natural en algún país, hay alguna necesidad, hay países que están pasando por situaciones violentas, por guerras, por terrorismo y todo, los primeros en actuar, ¿quiénes son? Los cristianos, aquellos que conocen a Dios, aquellos que Dios ha transformado. Cuando el terremoto de Haití, los primeros que llegaron en auxilio fueron los creyentes. Si no, pregúntenle a su pastor, que parecía una chichigüita en banda en esos días. Porque no llevamos la carga simplemente hasta donde la podemos llevar, la llevamos más allá. Porque queremos reflejar a Cristo y su obra en nosotros. Para terminar, es importante apuntar algo más. Ya vimos que una vida de benignidad y bondad viene exclusivamente de Dios. Una vida de benignidad y bondad es un llamado de Dios para el creyente. Una vida de benignidad y bondad nos lleva a reflejar a Cristo y su obra en nosotros. Y lo último que quiero apuntar es cómo termina el apóstol Pablo ese pasaje del fruto del Espíritu. Una vida de benignidad y bondad no tiene ley. Dice, contra tales cosas no hay ley. Una vida, ¿saben lo que eso significa? Que una vida de benignidad y bondad es una vida de libertad en Cristo. Es una vida de libertad en Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de que contra tales cosas no hay ley, lo que está diciendo es nosotros somos libres de actuar en esas cosas cuando, dónde y como nosotros queramos. No hay nada que nos ate con eso. No hay nada que nos impida hacer eso. Nosotros tenemos el permiso de Dios para obrar en benignidad y bondad. ¿Saben cuándo? Siempre. Siempre. Y eso es bueno. Yo no tengo que pasar un día de ayuno y oración para que el Señor me revele si Él quiere que yo actúe en favor de alguien. La palabra de Dios dice, contra tales cosas no hay ley. Hazlo simplemente, gózate en hacerlo, no tengas vergüenza en hacerlo, no tengas vergüenza en que probablemente tus amigos te digan, tú si eres flojo, mira dice que va a ayudar. Gózate en hacerlo, porque ante eso no hay ley. Las palabras de la ley nos fueron dadas para juzgar al pecado, no para juzgar lo bueno. Y Dios nos dice, para ser bondadoso y benigno, para eso no hay ley. Ayuda, lo que nos está diciendo a gritos para que entendamos, ayuda a los demás, sé bueno con los demás, marca la diferencia, no importa donde tú estés. Contra eso no hay ley. No hay ley para eso. Para las cosas buenas, para disfrutar correctamente de la libertad que Cristo nos ha dado, hay un solo parámetro, y es vivir bajo el fruto del Espíritu. En el verso 18 que leímos atrás de este capítulo 5, dice, si sois guiados por el Espíritu, tenemos su fruto. En pocas palabras está diciendo, no estáis bajo la ley, somos libres. Una vida de benignidad y bondad es una vida de libertad en Cristo.
de libertad en Cristo. Por lo cual, mis hermanos, ¿cómo vamos a aprovechar esa libertad? ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengas reparo en hacer lo bueno. No tengas reparo en hacer lo bueno. Debemos tener una actitud que nos impulse siempre a hacer lo bueno por encima de todo. Yo tengo que hacer lo bueno. No importa lo que está pasando con esa persona. Si está en necesidad, ayúdelo. Ayúdelo. Invierta tiempo en escuchar cómo están aquellas personas que les rodean. Llame a sus hermanos. Llame a sus hermanos. Mi hermano, ¿cómo te está? ¿Cómo está la familia? Los muchachos tienen gripe. ¿Tú comiste hoy? Tenga libertad en hacerlo. Tenga libertad en hacerlo. Comparta con los demás. Usted hizo algo que usted sabe que a su hermano le gusta, sea bueno, llámelo. Mi hermano, pasa por aquí a buscar una cosita, o vuelve a tu casa a llevarte algo, comparta. Sienta la libertad que hay en Cristo y disfrútela. Disfrútela. Una vida de benignidad y bondad es una vida de libertad en Cristo. No hay ley que detenga eso. No hay ley que lo detenga. El pecado, cuando estamos viviendo bajo el fruto del Espíritu, no puede detener esa libertad que Cristo nos ha dado. Miren lo que dice un comentarista. El comentario Mundo Hispano dice: el cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu no está bajo una ley. La ley no tiene nada que ver con estas virtudes que son buenas. La naturaleza de la ley es mostrar el aspecto pecador del hombre. El fruto del Espíritu no cae en el aspecto pecaminoso del hombre, y por esto no tiene nada que ver con la ley. Estas virtudes no pueden ser reguladas por la ley. El apóstol lo expresa claramente cuando dice: la ley no ha sido puesta para el justo, sino para el injusto. Miren lo que dice William Hendrickson, hablando de que no tenemos ley. Dice: cuando nos dice la palabra que contra esto no hay ley, está animando a cada creyente a manifestar estas cualidades. Oiga bien, a manifestar estas cualidades. Nosotros no necesitamos nada para manifestar esto. No necesitamos nada. Lo único que necesitamos es a Cristo, y lo tenemos en nuestro corazón. Dice: y al hacerlo, los vicios de nuestra vida quedarán aniquilados. Si yo me dedico a cultivar esto en mi corazón, la maldad va a desaparecer en mí. Voy a pensar en lo bueno, no en lo malo. Voy a obrar para lo bueno, no para lo malo. Dice: el incentivo que necesitamos para exhibir estos excelentes rasgos de carácter ya fue provisto por Cristo, porque es a causa de la gratitud que sienten hacia Él que los creyentes adornan su conducta con ello. Apunta algo más. Si yo soy bondadoso y benigno, lo soy porque quiero agradecer a Dios que Él ha sido bondadoso y benigno conmigo. Una vida de benignidad y bondad viene exclusivamente de Dios. Es un llamado de Dios para el creyente. Una vida de benignidad y bondad es una vida que refleja a Cristo y su obra en nosotros. Y es una vida de gratitud y de libertad. Cultivemos esto en nuestro corazón, mis hermanos. Que no haya nada que nos impida ser benignos y bondadosos. Que desde hoy mismo nosotros comencemos a analizar nuestra vida. Yo he sido bueno con alguien hoy, he mostrado la bondad de Dios hoy. ¿Con cuántas personas yo he sido benigno? ¿Me he escuchado yo hoy? ¿Me he sentado a escuchar a alguien con alguna necesidad? ¿He sido tierno yo hoy con mis hijos? Hombres, pensemos hoy, ¿he sido yo tierno con mi esposa? Hoy. Si no lo hemos hecho, todavía tenemos la mitad del día para iniciar una tarea grande, buena y de bendición que el Señor nos ha dejado, y es cultivar una vida de benignidad
y de bondad. Que el Señor nos guíe a hacer esto. Y que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia sea conocida de los hombres por su gentileza, su benignidad y su bondad, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Buen Dios, te agradecemos porque tú eres bueno. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, pero podemos reflejar tu bondad. Y podemos reflejarla porque esa bondad se ha derramado en nosotros. Padre, nuestra tendencia es a pensar en nosotros, en nuestro bienestar, y dejar a un lado a aquellos que nos rodean. Pero queremos cambiar. Queremos que tú nos guíes a honrarte. Queremos que tú nos guíes, Señor, a mostrar tu verdad en todo lugar. Llénanos con tu amor y con tu misericordia. Ayúdanos a ser benignos. Ayúdanos a ser bondadosos. Ayúdanos, como dice Job, a ser el ojo de los ciegos, el pie de los cojos, las manos de los mancos, el padre del menesteroso. Ayúdanos a abrir nuestras puertas al forastero, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya. No para mostrar que nosotros somos buenos, sino para mostrar que tú eres bueno y te gozas en la bondad. Bendice esta iglesia, bendice su pastor, bendice, Señor, los siervos que están de la mano con él en este lugar. Bendice, Señor, cada hermano, su familia. Bendícelos con tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor.